que nos permite ver qué está pasando con el pulmón. Y entonces tendremos este tipo de curvas. Y en este tipo de curvas tendremos la curva normal, donde veremos que la inspiración no se ve afectada, que durante la expiración rápidamente todas las personas de manera normal eliminan una buena cantidad de volumen, y luego de eso hay un intervalo de tiempo que le demanda a la persona poder eliminar todo el contenido del pulmón con esfuerzo. ¿Y qué características tiene esta prueba? ¿Cómo se hace? ¿Recuerdan? Mínimo 3 medidas, ¿sí?, para poder obtener un resultado válido. Se hace con la persona en reposo, ¿no es cierto?, con inspiración máxima, el esfuerzo máximo inspiratorio para poder tener lectura de lo que estamos viendo. Y bajo esas características, cuando aceptamos que el procedimiento se realizó correctamente, podemos tener dos tipos de patrones. ¿Correcto? Podemos tener patrones obstructivos que implican que la persona pudo inhalar correctamente, pero que tiene dificultades al momento de la expiración. Y por eso es que ustedes ven que la curva ya no es tan recta, sino tiene más dificultad para expulsar el aire. ¿Correcto? Mientras que cuando una persona tiene algún problema de tipo restrictivo, su mayor problema es que el volumen que va a manejar es mucho menor. Por lo tanto, se le pide a la persona hacer la prueba y lo que ven es que el volumen ha disminuido. Puede ser que esta persona expire y logre eliminar ese volumen, pero su mayor dificultad es cómo llega el aire, los volúmenes de aire que necesita. Y entonces, cuando vemos esto, teóricamente siempre vamos a tratar de decir que el volumen expiratorio forzado al primer segundo, la capacidad vital forzada, siempre debe ser mayores de 80%, con alguna literatura mayor de 70%. Mientras que la relación entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada siempre debe ser mayor del 80%. Para poder decir que son pruebas en rango normal. Y recuerden que siempre va a tener que ser relacionado en relación a la edad, en relación al sexo, en relación a la constitución física o atlética y también en relación a la altura en algunos casos. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, las patologías obstructivas básicamente van a afectar el volumen expiratorio forzado, disminuyen la relación del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, pero pueden tener normal o aumentada la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una patología obstructiva puede inhalar, pero no puede expulsar adecuadamente el aire. Entonces se retiene y va a llegar un momento en que puede llegar a fatigarse. Recuerdan que decíamos que el pulmón es elástico, ¿no es cierto? Es como un globo que se infla. ¿Y han visto qué pasa con los globos cuando se inflan demasiado? Se rompen, ¿no es cierto? En el pulmón también puede ocurrir ese tipo de problemas y también hay un control para evitar eso. ¿Ok? Y el volumen residual, entonces, en el caso de las patologías obstructivas, como ustedes pueden ver acá, aumenta. ¿Por qué? Porque la persona no puede eliminar correctamente todo ese volumen expiratorio forzado, por lo tanto el residual crece. ¿Sí? En cambio, en las patologías restrictivas ya nos queda claro que el tema es el volumen. Hay una menor cantidad de volúmenes. Como hay una menor cantidad de volumen, para ambos casos, la capacidad pulmonar va a estar disminuida.
¿correcto? Pero hay dos tipos de patologías restrictivas, aquellas que ocurren dentro del pulmón y aquellas que ocurren fuera del pulmón. Un ejemplo de las patologías que ocurren dentro del pulmón son las enfermedades ocupacionales. Silicosis, asbestosis, ¿correcto? Donde se daña el parénquima pulmonar. Y por lo tanto, aquí el volumen residual baja, la capacidad vital disminuye. Y la relación del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada puede mantenerse normal o incluso alta. ¿Por qué? Porque al ser una relación, ambas están disminuyendo. ¿Correcto? Ok. Entonces es importante entender que la ventilación está llevando a que los pulmones estén insuflados, llenos de aire. Y por lo tanto habrá una zona que se ventila, pero que no participa en el intercambio gaseoso. Y esas zonas que no participan del intercambio gaseoso son conocidas como espacio muerto. Y lo que nos interesa a nosotros es que el aire que inspiramos llegue hacia los alvéolos para que ocurra un intercambio efectivo, ¿correcto? Ese es el objetivo de todo el trabajo que hemos visto, del juego de presiones, los músculos accesorios, de que se manejen volúmenes. El objetivo es que llegue aquí, al alvéolo, o a toda la unidad respiratoria para que se dé ese intercambio. Entonces, en este juego de presiones, ¿habrán zonas de fricción? ¿Habrán zonas que eviten la llegada del oxígeno a los pulmones? ¿Habrá resistencia? Sí. Hemos hablado de que en toda esta zona hay moco, no es una zona libre, hay intercambio. Por lo tanto, tanto las paredes musculares de los bronquios y de los bronquiolos pueden generar resistencia al paso del aire. Y hay dos fenómenos, en todo caso, que nosotros debemos entender qué es lo que pasa cuando se contraen los músculos a nivel de los bronquios. Y hablaremos entonces de que hay una dilatación simpática y una constricción parasimpática. ¿Qué pasa cuando ustedes se asustan? ¿No sienten cómo les palpita el corazón? ¿Les aumenta la respiración? Un efecto parasimpático es ese, simpático es ese, liberación de adrenalina, noradrenalina. Mientras que el efecto contrario es la broncoconstricción a través de acetilcolina. Efecto parasimpático. Pero también ocurren otro tipo de respuestas locales que pueden alterar ese intercambio de la ventilación. Y es básicamente lo que tienen ahí, la producción de histamina. ¿Recuerdan qué era la histamina? La generaban los mastocitos, ¿recuerdan? Cuando había alergias. Y hay enfermedades como la enfermedad del polen que está ahí. No está escrita ahí. Pero que lo que hace es ingresar por la vía aérea o los alergenos, en el caso del asma, los ácaros o las proteínas que hay, y que tengan las personas pues, que mantengan todo limpio cuando hay personas alérgicas, porque pueden provocar una respuesta muy intensa que se conoce como anafilaxia, que si no se trata a tiempo puede ser de tipo mortal. ¿Okay? Entonces son factores que influyen en la resistencia al flujo o al paso del aire, que pueden ocasionarse en la vía aérea alta. ¿Ok? Algunos conceptos entonces. La ventilación alveolar es uno de los principales factores que determina la concentración de oxígeno y CO2 en los alvéolos. Casi 4.200 mililitros por minuto es lo que ocurre como intercambio de ventilación y para el intercambio gaseoso en los alvéolos. En una persona normal, los espacios muertos anatómicos y fisiológicos son casi iguales. ¿Qué significa el espacio muerto fisiológico?
¿El anatómico se entiende? ¿Qué sería el espacio muerto anatómico? El espacio muerto anatómico será toda esta zona que empieza desde la nariz hasta la octava ramificación del árbol bronquial, hasta antes de los bronquiolos terminales, es decir, la zona donde no se da intercambio gaseoso. Ese es el espacio muerto. ¿Y el espacio muerto fisiológico entonces qué será? ¿Nadie? Existe un concepto que se llama espacio muerto alveolar, que implica que sean alvéolos que no están ventilados, que estarían colapsados. Funcionalmente, en una persona sana eso no debería ocurrir. Por lo tanto, cuando hablamos de espacio muerto fisiológico, hablamos de esos dos espacios, del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Como el espacio muerto alveolar casi no ocurre en las personas normales que estamos estudiando en fisiología, se considera que el espacio muerto fisiológico es equivalente al espacio muerto anatómico. ¿Ok? Pero entonces siempre es esos dos espacios. Y un poco eso es lo que se resume en estos puntos. ¿Correcto? Entonces la ventilación alveolar ocurre porque son las zonas donde se da el intercambio gaseoso. Están representadas por los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares, los bronquiolos respiratorios. La velocidad a la que llega a estas zonas del aire se denomina ventilación alveolar. Recuerden que hemos dicho que la velocidad del ingreso puede estar regulada por otros factores: broncoconstrictores, dilatadores bronquiales, respuestas alérgicas que pueden obstruir el flujo del aire. Y esto es un poco el concepto que estábamos comentando, ¿no? De manera ocasional, algunos de los alvéolos no son funcionales o solo funcionan parcialmente. Desde un punto de vista funcional, entonces, también se debe considerar que estos alvéolos forman parte del espacio muerto, pero solo bajo esa condición. Y el espacio muerto, como les decía, pues la vía aérea respiratoria. Este concepto sí es importante. Durante la inspiración se expulsa primero el aire del espacio muerto antes que el precedente o el procedente de los alvéolos. Y eso tiene cierta lógica, ¿no es cierto? Y es básicamente por dónde está ubicado. ¿Sí? Y el concepto de espacio muerto fisiológico. Bien, entonces con esto hemos revisado todo lo que es la ventilación. Y ahora vamos a pasar al segundo punto. Ya los pulmones están bien ventilados, sabemos que el modo de presión es negativo, finalmente el aire está ingresando, y hemos dicho que cuando el aire está ya en los alvéolos, tiene que haber alguien que se encargue de recoger ese CO2 de los tejidos y de llevarse ese oxígeno que se requiere como fuente de energía. Entonces, el flujo en el sistema circulatorio pulmonar, ¿qué características tiene? ¿Es un sistema de alta o de baja presión? De alta presión, ¿correcto? Sí, porque el lado derecho del corazón bombea con mucha fuerza, ¿correcto? ¿Eso es correcto? Su lado derecho del corazón es el que envía la sangre así a través de la aorta y que la lleva hasta el último rincón de su cuerpo. ¿Es así? No. Su lado derecho del corazón, ¿a dónde envía la sangre? Al pulmón. Una estructura rígida, ¿no es cierto? Una estructura totalmente rígida que por lo tanto requiere altas presiones para poder ser superada. ¿Sí es el pulmón? Es una estructura rígida. Hemos dicho que es elástica. Por lo tanto, la circulación pulmonar será un sistema de alto flujo, porque recuerden que se encarga de oxigenar todo el cuerpo, pero de baja presión, a diferencia de la circulación mayor.
La circulación mayor, por el contrario, ¿recuerdan sus prácticas donde medían ustedes la presión arterial? Y tenían que estar corroborando que el pulso, ¿no es cierto? Y esa era la traducción de que ustedes estaban sanos, fuertes y vigorosos. Si no encontraban eso, ¿qué pasaba? Alguien estaba mal. Y luego medían la presión y decían, ok, sí, está en el rango normal. Y eso lo traducían como un funcionamiento adecuado ¿de quién? Del corazón, que el corazón estaba bombeando adecuadamente la sangre y por lo tanto teníamos presiones adecuadas. Presiones adecuadas. Y hemos visto entonces que para que el pulmón pueda inspirar hay un juego de presiones a nivel de la caja torácica. Hemos visto que ese juego de presiones a nivel de la caja torácica permite que el aire ingrese. Y ahora otra vez estamos hablando de un juego de presiones, pero ya también para que la sangre pueda llegar, pero en un sistema que maneja baja presión, a diferencia de la circulación mayor. Y entonces habrán volúmenes a nivel de los pulmones, ¿no es cierto? ¿Todo el pulmón en sí estará irrigado o no? ¿Habrá zonas del pulmón que no se irriguen? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Habrá zonas del pulmón que no se irriguen? Sí, habrá zonas del pulmón que no se irriguen. Pero eso no es la característica normal. La característica normal es que los pulmones estén irrigados, perfundidos. Lo que va a pasar es que las zonas del pulmón vamos a tener que dividirlas. ¿Por qué las dividimos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que las dividimos? ¿Será lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer en este momento mi corazón para llegar o para llevar sangre al cerebro? ¿Será el mismo esfuerzo que cuando yo estoy echado? Se entiende que cuando yo estoy de pie estamos sometidos a determinada presión externa, ¿correcto? Y por lo tanto existe una fuerza de gravedad, ¿no es cierto?, que hace que todo se traccione hacia abajo. Y cuando hablamos de líquidos, hablamos de la presión hidrostática, ¿correcto? Y cuando hablamos de aire, estamos sometidos a la presión que ejerce el aire sobre nuestros cuerpos. Y esa presión que ejerce el aire sobre nuestros cuerpos es una presión de una atmósfera de presión, ¿correcto? Entonces, nuestros pulmones, para garantizar un flujo sanguíneo, también van a estar sometidos a ese juego de presiones. Y entonces se puede decir que el pulmón tiene zonas que van a estar muy bien ventiladas, pero no tan perfundidas. Y habrá otras zonas que están ventiladas y muy perfundidas. Bajo ese concepto, entonces, ¿dónde serán o cuáles serán las zonas más perfundidas del pulmón? En una persona de pie, las bases, ¿correcto? Yo cojo una esponja, la mojo y la cargo, ¿y qué pasa? Se hace como un globito, ¿no es cierto? Es igual, hemos dicho que los pulmones no tienen masa muscular que los proteja y que evite el cambio, ¿no? Están sometidos a presiones. Entonces, si me echo, ¿qué pasará? Todo va a estar sometido a la misma presión. Por lo tanto, la ventilación, porque yo no dejo de respirar, y la perfusión, ese flujo de sangre, hará pues que todo el pulmón esté completamente irrigado. Bien. Y si estamos hablando entonces de flujos y de presiones, entenderemos que la sangre, o que a nivel de los capilares pulmonares, el juego de la presión hidrostática, de la presión oncótica, será el mismo que hemos estudiado
cuando estaba a nivel distal, ¿no es cierto? ¿Y nuestros pulmones se podrán llenar de agua o no? ¿Sí o no? Y cuando se llenen de agua, ¿qué tendremos que estar pensando si estamos hablando netamente de la circulación? Hemos dicho que es un sistema de baja presión, ¿no es cierto? Quiere decir que si la presión aumenta, ¿qué va a pasar? Recuerdan que decíamos que aquello que es positivo tiende a sacar el agua. La presión hidrostática va a tender a sacar el agua. La presión osmótica va a tender a hacer que el agua se retenga. Si aumenta la presión, aumentará la presión con la que la sangre llega hacia el nivel de los capilares pulmonares, por lo tanto el efecto será positivo. Si el efecto es positivo, saldrá agua y ocurrirá el edema pulmonar. Pero eso sería patológico. Entonces estaremos hablando de enfermedades que generan edema pulmonar y hablaremos de la insuficiencia cardíaca, pero de tipo derecha, y hablaremos de la hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el corazón probablemente se dañó. ¿Y por qué se dañó? Porque probablemente ya venía en una insuficiencia cardíaca, pero de tipo izquierdo, es decir, toda la presión se trasladaba hacia el lado derecho. Y así se cierra el círculo. Y la persona comienza a tener problemas. Pero entonces en una persona normal, como nosotros, como ustedes, como yo, ¿se llenará, saldrá líquido a nivel del pulmón? Sí. Igual que en nuestro cuerpo, igual que en nuestra circulación distal, la presión siempre va a tender a llevar agua hacia afuera. Pero ¿por qué no hay edema? ¿Qué pasaba a nivel de la circulación periférica? ¿Quién entraba ahí a efectos de que no haya edema? ¿Qué tenemos aparte de los capilares, aparte de las vénulas? ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Linfáticos, ¿recuerdan? Los linfáticos son los que se encargan de recoger el exceso de agua del cuerpo y llevarlo nuevamente al retorno al corazón para que volvamos a hacer todo lo mismo, ¿no? A través del sistema venoso. Y de esa manera, pues, evitamos que los pulmones se llenen de líquido, porque también tenemos un mecanismo que se lleve el agua, que se genere este nivel. Veamos entonces un poco todo esto que hemos conversado. Son sistemas entonces de bajo flujo y de alta presión, la circulación mayor. ¿Correcto? De alto flujo pero de baja presión, la circulación pulmonar. Y eso se puede ver aquí. Miren las presiones que tiene que manejar la aorta, y que son las presiones que ustedes conocen, la presión sistólica y la diastólica. ¿Correcto? En cambio, la presión que se genera a nivel de la arteria pulmonar e incluso a nivel del ventrículo son mucho menores. ¿Correcto? Por eso es que veíamos que grandes cambios en la presión pueden afectar el lado derecho. Y si eso continúa y se mantiene, pueden afectar la función pulmonar. ¿Por qué? Porque la función pulmonar se mantiene en estos rangos de presión. Y ahí sí podemos apreciar incluso cómo se traslada la presión hacia el lado antes de ingresar a la aurícula izquierda. Veamos que es tan bajo como 2 milímetros de mercurio. Otro de los conceptos importantes que hay que entender es este. La sangre. ¿Recuerdan el concepto de shock fisiológico? El concepto del shock fisiológico es aquella sangre que no pasa por este circuito que estamos hablando de sangre venosa y oxigenada, ¿no es cierto?
El shunt quiere decir que no pasó a oxigenarse, que de frente pasa a la circulación mayor. Y este es el concepto que tienen aquí. Hay un 1 a 2% de sangre que está dentro del parénquima pulmonar, que sirve para que se nutran las estructuras del pulmón, y que una vez que consumen el oxígeno, se van directamente a la circulación sistémica, sin retornar por esta zona. Entonces, como pasan directamente a la circulación sistémica, ¿qué quiere decir? Que hay una mezcla de sangre arterial y sangre venosa. Entonces, es lo que están viendo acá, ¿no? La sangre arterial bronquial es sangre oxigenada, pasa a través de tejidos de soporte, drena hacia las venas pulmonares y entra a la aurícula izquierda, en lugar de regresar hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, ahí hay una mezcla, y eso es importante retenerlo, porque nos va a explicar por qué la sangre arterial no puede tener una concentración del 100%. Porque hay esa mezcla. Y por qué finalmente, vamos a ir viendo más adelante cómo es que la presión de las moléculas de oxígeno generan una presión parcial de oxígeno, y esa presión parcial de oxígeno que está a nivel de los alvéolos no es la misma que a nivel de la sangre arterial o sistémica, justamente por esta mezcla de la sangre, del shunt fisiológico de las arterias. Quiere decir que ahí, si bien la sangre estaba muy oxigenada acá, antes de llegar a la aurícula se mezcla y baja entonces la concentración de oxígeno. ¿Sí? El otro concepto que estábamos viendo es dónde están o cómo se distribuyen los flujos a nivel del pulmón. Y veíamos nosotros que, o decíamos que habían dos zonas, ¿no es cierto? Alta y baja. Pero a veces también se divide el pulmón en tres zonas. La zona de los ápices, zona 1, la zona del mediastino, zona 2, las zonas basales, zona 3. Y entonces tenemos tres zonas a nivel del pulmón, y las tres zonas están muy bien irrigadas. Fundamentalmente la parte inferior está completamente irrigada, y ahí se cumpliría entonces lo que estábamos comentando, ¿no? De cómo es que se perfunde el pulmón. Siempre hay estructuras pulmonares perfundidas, y siempre habrá estructuras pulmonares ventiladas. El concepto de zona 1, donde hay ventilación y no hay perfusión, recuerda que decíamos que todos estamos sometidos a la presión atmosférica. Implica que la presión a ese nivel es mucho mayor que la presión del capilar y se colapsa. Y por eso es que la sangre no perfunde. El concepto de zona 2 implica que la presión que está en el capilar es superada por la presión sistólica, y por lo tanto hay sangre que pasa, pero la presión diastólica no la supera. Por lo tanto, solo hay pase de sangre en el primer punto, con la presión sistólica. Mientras que en las zonas 3, que están bien perfundidas, tanto la presión sistólica como diastólica han superado la concentración o la presión parcial de oxígeno o la presión parcial a nivel alveolar, y de esta manera mantiene flujos adecuados. Vamos a ver más adelante que existe una relación ventilación-perfusión, y vamos a ver cómo es que esta relación ventilación-perfusión nos permite entender qué está pasando en los pulmones. Otros dos conceptos importantes son los que están remarcados aquí. ¿Qué pasa cuando a nivel de mis manos no llega oxígeno? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa con los vasos que están a este nivel? ¿Se contraen o se abren? Se contraen. O sea, si yo no tengo oxígeno a este nivel, mis vasos se contraen, se dilatan.
A nivel de la circulación sistémica, cuando falta